Amados hermanos, hoy vamos a iniciar una nueva serie de escuela dominical que es sobre la doctrina del Espíritu Santo, que es un tema que hoy se vuelve muy complejo en la vida de la iglesia porque hay mucha confusión al respecto. Hoy vamos a iniciar con la doctrina del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Estaremos hablando más o menos desde el siglo I hasta el siglo IV. Vamos a tratar en posteriores escuelas la persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los vigentes y los que cesaron. Y posiblemente se está estudiando la posibilidad de, dependiendo cómo se desarrolle el tema, añadir a otra escuela sobre el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo en el primer pacto en el Antiguo Testamento. La doctrina del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. La iglesia desde sus inicios siempre ha sido una iglesia confesante. La expresión de esa confesión de fe muchas veces quedó registrada en los primitivos signos que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, incluidos ahí. Nosotros vemos que la misión de la iglesia era discipular, y como fruto de ese discipulado, la persona debía proferir una confesión de fe, por lo general pública, que desde el texto de Mateo 28:19 tenía tres elementos esenciales. Vamos a leer el texto, solamente voy a leer la parte donde dice: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como fruto de la misión de la iglesia, de ese discipulado de la iglesia, aquel creyente que ha sido discipulado en su bautismo confesaba el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Esto fue así ya desde el primer siglo de nuestra era. Entonces, la iglesia viviente siempre ha sido una iglesia confesante, y Cristo exige a sus discípulos la necesidad de confesar ciertos elementos esenciales de la doctrina cristiana y evangélica. Cuando me refiero a evangélica, me refiero a los evangelios. El texto de Mateo 10:32 nos da una instrucción específica sobre el asunto de la confesionalidad, donde el mismo Señor dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En los primitivos credos de la iglesia cristiana, nos estamos refiriendo del primero al cuarto o quinto siglo, nosotros vemos que este mandato de Cristo se interpretó y se acogió con unos símbolos o credos apostólicos y otros, que siempre comenzaban más o menos con esta misma frase: yo creo, yo confieso. Del texto uno puede ver que la iglesia tiene que confesar lo que Dios le demanda que confiese en su palabra, que es suficiente e infalible. Esta palabra es el único fundamento de la confesión de fe cristiana. En ese sentido, nosotros podemos ver que el Nuevo Testamento incluso ya desarrolla fórmulas de confesionalidad. Muchas de esas fórmulas fueron cristológicas, otras confesaban al Padre y al Hijo, y otras confesaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto por diversos factores que vamos a ir desarrollando. Todos aquellos creyentes que venían del mundo judío, por lo general ya estaban instruidos y sabían que había un solo Dios, Padre, creador de los cielos y la tierra. Ya esa no era un problema en su confesionalidad. Sabían que había un Espíritu Santo que ungía a los profetas, sabían que había un Espíritu Santo que ungía a los reyes, y un Espíritu Santo que desde el texto de Génesis participó en la creación.
Ya no era un problema para ellos entonces saber que existía un Dios Padre, que existía un Espíritu Santo, porque todo el Antiguo Testamento eso estaba claro. Cuando llega el Nuevo Testamento, se hace necesaria la confesionalidad en el Hijo de Dios. Y los evangelios desarrollan esa estructura, una estructura confesional. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que están recogidas esas tres formas básicas de confesionalidad. Algunos le llaman cláusulas con estructura cristológica, otros le llaman confesiones bimembres y confesiones triádicas o confesiones trimembres. Ahora vamos a ir desarrollando, pero por lo menos de confesiones cristológicas o de una sola estructura, nosotros podemos ver la de 1 Corintios 12:3, que son fórmulas cristológicas, y quiero que a esto le preste mucha atención, porque a estas fórmulas cristológicas o este tipo de fórmulas cristológicas han sido distorsionadas por ciertas corrientes que fueron consideradas heréticas desde el primer siglo, que hoy reciben, por ejemplo, el nombre de Jesús solo o unas similares. En 1 Corintios 12:3, de todos modos no vamos a ver esta fórmula, solo quiero que vea el ejemplo de las diferentes fórmulas de confesión que refleja el Nuevo Testamento para detenernos en la confesión específica de creo en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Pero note que la confesión es una sola: Jesús es el Señor. Además, ese Señor ya nosotros sabemos que tiene un contenido desde el primer pacto de Dios como Señor del universo. Pero aquí la confesión es Jesús es el Señor. Es solo una cláusula cristológica. La confesión es Jesús es el Señor. Pablo aclara que eso no es posible sino por la obra del Espíritu Santo en aquel que confiesa que Jesús es el Señor. Pero no hay una confesionalidad en el Espíritu Santo. En ese mismo texto, en el capítulo 16, en el versículo 22. Si alguno no ama al Señor, sea anatema, maranata. Fíjense que solo se refiere a Cristo. Si alguno no ama a Cristo, sea anatema. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero la confesión es únicamente cristológica en este texto. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Romanos 10:9. Son fórmulas del primer tipo o de una sola cláusula cristológica. Esta es muy conocida por nosotros. Dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces mire algo, ya aquí el Nuevo Testamento está exigiendo que la confesión de fe en Jesús exige la confesión de fe en la resurrección de los muertos. Confiesas que Jesús es el Señor y exige y crees que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Los credos repiten más o menos esta misma estructura cuando dicen todo aquel que se salve debe confesar esto. Todo aquel que niegue que Jesús resucitó de entre los muertos, esa no es una confesionalidad cristiana. Eso se considera una herejía. Todo aquel que diga que Jesús
no es el Señor, se considera una declaración antievangélica o anticristiana. Ya nosotros vemos que la misma iglesia fue dejando consignadas ciertas fórmulas que condensaban la creencia esencial evangélica. Cualquiera que diga que Jesús no murió y resucitó, no es evangélico. Esa es la confesionalidad, muy sencilla. Cualquiera que diga que Jesús resucitó con un cuerpo que era invisible, que no era tal, no, resucitó corporalmente. Esa es la confesión de fe evangélica. Hechos 2:36, por ejemplo. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Son confesiones de una sola estructura. Hay confesiones donde dice el Hijo de Dios, como Hebreos 8:37, Hebreos 4:4, Mateo 16:16, pero no vamos a leerlas todas. Romanos 1:3, Romanos 4:24, 8:13, 10:9, 1 Corintios 6:14, etc. Todas esas fórmulas son de una sola estructura. Jesús es Señor, o Jesús es Hijo de Dios, o Jesús murió, o Jesús resucitó. Incluso hay fórmulas que solamente dice Jesús murió por nosotros. Hay otra que dice Jesús murió y resucitó por nosotros. O sea, dentro de las fórmulas cristológicas hay unas de un solo cuerpo y otras de dos cuerpos, donde se confiesa la muerte y se confiesa la resurrección. Otras solo confiesan la muerte o solo confiesan la resurrección. Obviamente todas se van a complementar y nosotros tendremos una estructura completa. Las fórmulas que se llaman bimembres o de dos cuerpos son las que hablan de el Padre y el Hijo. Mire algo, estas fórmulas que nosotros vemos, la mayoría de las veces las utilizan los unitarios para decir, ya ves, solo hay que confesar que Jesús es el Señor. Sí, ¿y qué haces con las otras que hay donde dicen al Padre y al Hijo? ¿Y qué haces con las otras que hay que dicen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Y qué haces con la confesionalidad de la iglesia de los primeros 4 siglos que respetó estas fórmulas y las desarrolló en los credos? ¿Qué pasa con eso? Por eso es que es importante que nosotros nos ubiquemos en que nuestra confesión y todas las confesiones reformadas recogen estas confesiones de fe que están en la Escritura y además las que fueron consideradas ortodoxas por la iglesia hasta el 4º siglo. Todas esas confesionalidades deben respetarse y hacen parte de nuestra herencia. Además de eso, porque el credo apostólico, el de Nicea, el de Constantinopla, el de Calcedonia y los demás, fueron declaraciones que la Iglesia Universal suscribió contra las herejías. Herejías que hoy siguen estando vigentes. Hoy usted encuentra declaraciones heréticas sobre la persona del Espíritu Santo. De las confesiones de fe bimembres, nosotros podemos ver 1 Corintios 8:6. No vamos a leerlas todas ni vamos a comentar obviamente todos los versículos. Solo quiero que vea cómo el mismo Nuevo Testamento ya consigna confesiones de fe. 8:6 dice: creo que me equivoqué. Que estoy en Romanos. ¿Qué dice? El que está en el otro. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, en el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Note los dos aspectos de la confesión. Dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo,
por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Hay una fórmula de dos aspectos. La persona debe confesar al Padre y al Hijo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Un solo Dios, el Padre, y un solo mediador, el Hijo. Ahí mismo vamos a ver el capítulo 6, versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces miren ya cómo se va bifurcando. Delante de Dios, de Cristo Jesús, de quien asimismo se dice que dio testimonio o confesó al Padre delante de Poncio Pilato. Allá hay una confesión en dos partes. Segunda de Timoteo 4:1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Esta fórmula fue acogida también en los credos, que ha de juzgar a vivos y muertos. Se confiesa en los credos también. Pero aquí solo vemos dos partes, el Padre y el Hijo. Obviamente, no quiere decir entonces que nosotros debamos negar la presencia del Espíritu Santo. Solamente esos ejemplos. Ahora vamos a ver las fórmulas que se llaman trimembres o triadas, donde ya queda claro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada fórmula tiene un contexto diferente. Si al que se está refiriendo es únicamente a un judío, debe confesar a Cristo. Pero si al que se está refiriendo es a un gentil que no conoce ni al Padre ni al Hijo ni al Espíritu Santo, debe dar una confesión de fe de creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y de acuerdo a la necesidad histórica de lo que se estaba presentando en cada una de esas confesionalidades. Pero no podemos ver una confesión como luchando contra otra, sino que cada circunstancia generó fortalecer cierto aspecto. Nosotros debemos hoy confesar todas las fórmulas como están en el Nuevo Testamento, lo que nos llevaría a que es en esencia trinitario. Mire una de las fórmulas, 1 Corintios 6:11, de 3 partes. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo dice la otra? ¿Quién tiene una versión diferente? 1 Corintios 6:11. Y en el Espíritu de nuestro Dios, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Una fórmula de 3 aspectos. ¿Quién tiene otra versión? Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya vemos ahora las 3 partes. Capítulo 12, versículo 4. Miren cómo se va estructurando ahora. En el que habíamos leído dice, en el versículo 3 al final, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas. Y ahí podemos ver Jesús, el Espíritu, Dios. Ya vemos las tres partes de la confesionalidad. Segunda de Corintios 1:21. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cristo, Dios, el Espíritu Santo. A Primera de Tesalonicenses 5:18. Si alguien lo encuentra, primero que me ayude. Y otra persona que vaya buscando Gálatas 3 del 11 al 14. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Das gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y no apaguéis el Espíritu. Ajá, ok. Entonces ahí vemos Dios, Cristo, el Espíritu. Esa es Primera de Tesalonicenses 5:18 y 19. Y siguiente va en los versículos siguientes. Gálatas 3 del 11 al 14. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ajá. Nuevamente. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo hasta el Para 14. que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Del Espíritu. Y falta más adelante aparece el Padre, o más atrás. El 11 dice, y que nadie es justificado ante Dios por el Espíritu, sino es por la obra del Hijo. Ahí se va viendo ya la actuación trinitaria en la salvación. Segunda de Corintios 13:14. Es otro texto conocido. Que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea que nosotros vemos en el Nuevo Testamento las tres formas de confesión. Confesión a Cristo, confesión al Padre y al Hijo, confesión al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quizás uno de los textos más paradigmáticos porque se utiliza como fórmula de bautismo es el que leímos, Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, tenga en cuenta que este texto de 2 de Corintios es una bendición litúrgica, es decir, es una bendición formal. Entonces nosotros vemos que tanto las oraciones del Nuevo Testamento como las bendiciones del Nuevo Testamento incluyen una confesión de fe. El que bendice dice, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que bautiza dice, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De tal forma que ya en las primeras comunidades cristianas estaba claro que los actos litúrgicos y demás se hacían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Estas estructuras constituyen resúmenes de la doctrina cristiana y después estas estructuras fueron desarrolladas y formuladas en lo que se consideró los credos o los símbolos apostólicos, que se usaban como confirmaciones bautismales. Uno de las estructuras cristológicas aparece en Hechos capítulo 8, versículo 37. Vamos a leer, voy a resumirles. Este es el encuentro de Felipe con el etíope eunuco. Todos recordamos el relato. Dice que era un alto funcionario. En versículo 28 dice que regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Es decir, que estamos hablando de alguien que conoce el Antiguo Testamento. De lo que nosotros podemos inferir que conocía sobre Dios, creador de todas las cosas, y del Espíritu que había reposado sobre los profetas. Porque en el texto del capítulo 6 de Isaías hablaba sobre el Espíritu Santo, sobre el profeta Isaías. Y cuando Felipe se acercó, corriendo le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contra la generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No sabemos cuánto duró la conversación, pero sí sabemos que fue el tiempo suficiente para que desde ese versículo Felipe le mostrara a Cristo, a este funcionario, en toda la escritura. Dice que le anunció el evangelio. ¿Cuál evangelio? Pues el evangelio como nosotros los conocemos en los evangelios. Ese relato de Jesús, de Belén, todo lo que era necesario que él supiera, se lo anunció. Esto no fue un bautismo tan rápido como algunas personas creen. Es un hombre que ya estaba vinculado a la liturgia del pueblo judío. Venía de una de las fiestas. Es un hombre que había invertido lo suficiente como para conseguir un rollo de uno de los profetas más extensos de la Biblia, que debió haberle representado una cantidad bastante significativa de dinero. No era cualquier persona. Ya era una persona que por lo menos se identificaba con el primigenio monoteísmo judío. Y pregunta, ¿de quién está hablando él aquí? Por eso, en el bautismo, miren lo que sucede. Yendo por el camino, llegaron al lugar donde había agua, y entonces el eunuco le dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Si nota, una fórmula de confesión, si crees. Y dice que el eunuco respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, en su bautismo, él hizo una confesión de fe. Yo creo que Jesús, la persona, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Es decir, que ya él había entendido quién era Jesús, cuál era su función como Mesías y la naturaleza de Hijo de Dios. ¿Cuántas de las personas que hoy se bautizan tendrán claro esos elementos de la fe cristiana? Muy pocos. Entonces no era algo como tan sencillo lo que estaba sucediendo aquí. Y ya nosotros vemos por este texto y por el de Mateo que en las confesiones, en el bautismo, se utilizaban las confesiones de fe.
La persona al bautizarse confesaba públicamente su fe. Como se desarrollaron toda clase de ideas heréticas, cada día esas confesiones de fe se iban desarrollando. Esta práctica, miren que ya la vemos en el Nuevo Testamento. Un documento antiguo de la iglesia primitiva que se llama la Didache, o la doctrina apostólica, que se data entre el año 70 y el 96 al 98, en la fórmula de bautismo dice: con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera, habiendo primero repetido todas estas cosas. ¿Cuáles cosas repetían? No lo sabemos, pero inferimos que era por lo menos alguna de estas confesiones. Habiendo primero repetido todas estas cosas, os bautizaréis en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva o en agua corriente. De ahí vemos entonces que, por lo menos, si el texto es del 96 y los eventos son del año 40 y los evangelios estaban escritos entre el 50 y el 70, nosotros vemos que ya la primitiva iglesia claramente identificaba que el bautismo debía contener una confesión de fe trinitaria. Y estaríamos hablando solo de 40 años para que eso fuera incluido en la liturgia oficial de la iglesia. Y nosotros vemos que objeciones a eso solo se levantaron en siglos posteriores con el arrianismo, que es el moderno testigo de Jehová, o con los modalistas, que son los modernos jesusolos, pero que esta fue la forma como la iglesia en el primer siglo entendió la doctrina cristiana. Por eso nosotros seguimos adhiriéndonos a esos credos, porque además es un punto importante que la iglesia conozca que sus creencias tienen una raíz histórica que está bien documentada de los primeros siglos de lo que creyó la iglesia. Esto está en el texto, en el capítulo 7.1 de la Didache. Justino Mártir, ya estamos en el siglo III, dice sobre el bautismo: estando dentro del agua se pronuncia sobre el que ha querido regenerarse, arrepintiéndose de sus pecados. En el nombre de Dios, Padre y Señor del universo, y en el nombre de Jesucristo, crucificado bajo Poncio Pilato, y en el nombre del Espíritu Santo, que nos anunció por los profetas lo que se refiere a Jesús. Mire ya cómo hay una confesión del siglo III, una fórmula bautismal, que repite lo mismo que la Didache, lo mismo que Mateo, lo mismo que los evangelios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra fórmula bautismal del siglo III, Hipólito, en su tradición apostólica dice: este es un poco más completo, y note algo, a pesar de que la primera manifestación del credo de los apóstoles que se conoce fue en una carta del 390, esto es del tercer siglo también, y la fórmula de la ceremonia bautismal era: cuando el que es bautizado haya bajado al agua, quien le bautiza imponiendo la mano le dirá. Aquí se utiliza una fórmula de pregunta-respuesta. ¿Crees en Dios Padre Omnipotente? Dice, y el que se bautiza dirá: creo. Seguidamente, el que bautiza con la mano sobre él le sumergirá una vez. Y después dirá: ¿crees en Cristo Jesús, Hijo de Dios, que ha nacido por el Espíritu Santo de la Virgen María, que ha sido crucificado bajo Poncio Pilato, que ha muerto, que ha resucitado al tercer día, ha subido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y volverá a juzgar a vivos y muertos? Y cuando haya contestado, lo creo, será sumergido una segunda vez. Volverá a decir: ¿crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia? Y dirá una vez más: creo, y será sumergido una tercera vez.
Creo que es evidente a cualquiera que conoce el credo que es prácticamente una repetición del credo, solo que en una formulación de pregunta-respuesta. Lo que nos indica que ya el credo era conocido antes del siglo III y que ya en el siglo III era utilizado como fórmula bautismal. Esto es la primitiva iglesia. Solo aquí es que comienzan a surgir todas las herejías contra la persona de Cristo y contra la persona del Espíritu Santo. Por eso es importante que la iglesia vea la historia de su confesión y sepa qué ha creído durante todos los siglos. Yo recuerdo una vez que nos invitó el hermano Ernesto para hablar sobre este tema del Espíritu Santo, y cuando llegamos encontramos todo un debate armado. Los únicos que no sabíamos que había un debate era los que íbamos a debatir. Y el debate era porque unos jóvenes de una iglesia, dos muchachos, uno como de 20 y el otro como de 20 y más, estaban negando todo lo que la iglesia ha confesado durante toda la historia y acogiendo las principales herejías sobre el Espíritu Santo de los primeros siglos, diciendo que el Espíritu Santo era creado, que no era igual al Padre, que Jesús también era creado. Estaban acogiendo lo que es el arrianismo, el modalismo, sabelianismo, en fin. En una hora repitieron toda la historia de las herejías cristológicas y sobre el Espíritu Santo. Y uno dice, ¿cómo esos muchachos se atreven a negar algo que la primera iglesia con mucha claridad confesó no en uno ni en dos documentos, ni uno ni 2 días, sino desde siempre? Y ¿cuál es la razón por la cual deben rechazarse las principales confesiones de fe de los primeros siglos que se muestran claramente enraizados en la Biblia, solo porque sí? Miren, la importancia de las confesiones de fe y de los credos históricos marca la base para la identidad de la iglesia. Cuando la iglesia construyó los credos, no fue por un mero pasatiempo. Cuando la iglesia dijo, creo en Jesucristo consubstancial al Padre, era porque alguien como Arrio estaba diciendo que Jesús era el primer ser creado, que Jesús no era el creador, que Jesús no era el Hijo de Dios, sino una mera manifestación de Dios. Y la iglesia dijo, cualquiera que niegue la persona de Jesús está negando la fe cristiana. Por lo tanto, nosotros le negamos el bautismo a cualquiera que públicamente no repita esto delante de la iglesia. Note algo, a pesar de que la confesión de fe está en singular, en personal, yo creo, no es un asunto de meras convicciones personales, porque quien lo está haciendo delante de la iglesia. Yo creo, él está proclamando su fe. Y esa fe debe tener ciertos contenidos esenciales inamovibles. ¿Por qué entonces son necesarias estas confesiones de fe? Resumidamente, en los símbolos o credos se declara brevemente la doctrina de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento, sin añadir elementos extrabíblicos. Son expresamente rechazados los errores y las parcialidades sectarias, y lo que es muy importante, guarda a la iglesia de no dar cabida a la herejía, y se fija una regla para la unidad de la fe. Nosotros reconocemos como un cristiano a cualquier persona que confiese lo que esos credos han confesado, porque de una manera sencilla ahí está el núcleo de la doctrina bíblica. Entonces, pasando de este primer siglo, vamos a ver, solamente quiero leerles el credo apostólico. Dice, nosotros todos lo conocemos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo. Note la confesión en el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a la tumba, algunos leen infierno,
al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a los muertos. La misma declaración de Hipólito, es casi lo mismo, repetían el credo en el bautismo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal o Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Si usted ve en este credo, la resurrección del cuerpo es un rechazo al gnosticismo, por ejemplo. La vida eterna es un rechazo a las filosofías de la época. La confesión del perdón de los pecados y todos los aspectos del credo fueron la respuesta de una herejía. Este credo, como les digo, fue más o menos del siglo III. El otro credo que sigue es un credo compuesto que se conoce como niceno-constantinopolitano, por el concilio de Nicea del año 325 y por el concilio de Constantinopla del año 381. ¿Por qué esto es importante? Porque en el concilio de Nicea, en el 325, aparece la doctrina que hoy nosotros conocemos como los testigos de Jehová, los arrianos, que dicen que Jesús fue el primer ser creado, etcétera, etcétera, y todo lo que dicen. Pero además aparecieron las primeras herejías sobre el Espíritu Santo. Y por eso usted va a ver que en el credo de Nicea se alarga la confesión sobre el Espíritu Santo. Usted ve el credo apostólico y dice, creo en el Espíritu Santo. Ya, eso era suficiente, nadie estaba discutiendo eso. Estaba claro, pero ahora se dice, como ya había muchas personas que estaban diciendo, como hoy dicen también los testigos de Jehová tienen la herejía cristológica y la herejía también sobre el Espíritu Santo que fue condenada en el concilio. Tienen las dos. Ellos dicen, el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, un aliento, una cosa así toda rara, que como una nube, en fin, una fuerza. Esa es su definición. ¿Qué dijeron los credos? No. Cuando nosotros decimos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos diciendo, así como el Padre es Dios, y el Padre es una persona, y el Hijo es Dios, y el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, y es una persona, no una fuerza. Note que cuando se corrige esa idea, y se ve al Espíritu Santo como una persona, debemos nosotros como creyentes establecer una relación personal con el Espíritu Santo. Y se desdibujan todas esas ideas del Espíritu Santo como una batería que da energía, el Espíritu es fuente de poder y todas esas cosas. No, el Espíritu es una persona a la que hay que rendir adoración, culto, alabanza. Por eso el credo de Nicea agrega unas partes. El texto del credo sobre el Espíritu Santo, no lo voy a leer todo, dice, creemos en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el credo apostólico. Señor y dador de vida. Ahora se dice, el Espíritu Santo es el que regenera. Él es el que da vida a los muertos. Y dice que procede del Padre y del Hijo. Esa formulita también fue un problema, porque algunos decían, no, procede del Padre, otros decían, procede del Hijo. Pero también se decía o se entendía como si fuera una inferioridad del Espíritu Santo, y eso se va a aclarar después. Dice que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahí el credo aclara, no se trata de una jerarquía, 1, 2, 3, de que el Espíritu Santo entonces es el tercero en la lista de 3 autoridades. Dice, no, que con el Padre y con el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que ha hablado por los profetas. Va adicionando. El credo de Calcedonia retoma la parte cristológica por el conflicto y
Del credo de Calcedonia, que es en el 451, vamos a saltar al credo de Atanasio, que se construyó la forma definitiva sería del 500, pero es más antiguo. Se le atribuye a Atanasio porque fue el principal teólogo que defendió todas las herejías de este tipo. Voy a leer el credo. Dice: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Un anatema como los que vemos en las fórmulas de Pablo. Cualquiera que no confiese que Jesucristo es el Señor, sea anatema. Y la fe universal es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas, sin dividir las sustancias, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Entonces vemos que hay ya una confesión más explícita de que consideramos al Espíritu Santo una persona. Más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. Ahora se dice claramente, el Espíritu Santo es divino, así como el Concilio de Nicea había dicho, Jesús es Dios. Ahora este credo dice, y también el Espíritu Santo es Dios. Así el Espíritu Santo, y va describiendo los atributos de Dios, y va diciendo, increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya las herejías estaban diciendo que el Padre y el Hijo crearon al Espíritu Santo. Ellos dicen, no, eso no es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Es decir, no fue creado por el Padre y por el Hijo después de que ellos existieran. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno. Como también no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. Dice, el Padre por nadie es hecho ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Esto parece chistoso, pero usted sabe que una vez Benny Hinn dijo que el Espíritu Santo también tenía tres partes y que el Hijo también tenía tres partes y que el Espíritu Santo y que el Padre también tenía tres partes. Repitiendo herejías que fueron consideradas, condenadas en el siglo IV. Ya lo advirtió Eclesiastés, nada nuevo hay debajo del sol. Cuando uno va a ver todas las modernas corrientes y todo, casi todas ya fueron inventadas y condenadas, con algunas variantes, pero la historia de la iglesia es supremamente importante para nosotros saber por qué lo creemos. La forma como nosotros confesamos al Espíritu Santo tiene raíces en la Escritura y en el discernimiento que el mismo Espíritu Santo le ha dado a la iglesia para confesar con claridad y con verdad. Entonces es importante que nosotros veamos estos credos, todos estos credos fueron recogidos en las confesiones de la Reforma. El Catecismo de Heidelberg recoge el credo apostólico. Y la mayoría de las confesiones de fe de la Reforma, de una u otra manera, en sus declaraciones, consignaron elementos de estos credos. Y consideramos que hasta estos credos se conservó
clara y nítidamente toda la doctrina bíblica. De aquí en adelante ya surge la división del 500 en adelante de toda la teología católica y de sus formulaciones y demás que no compartimos. Pero hasta este siglo la iglesia fue unánime en confesar eso. Entonces, si hay alguna pregunta, tenemos nada más 5 minutos. Igual el tema apenas es la primera parte y se está desarrollando, y les aconsejo que con calma lean los credos para que puedan entender todo lo que sucedió. ¿Alguien levantó la mano? Pastor, sabemos que hoy las iglesias, muchas de las iglesias cristianas hoy pues no conocen la confesionalidad de la historia de la iglesia. Pregunto o afirmo, ¿será que la iglesia está pecando por ignorancia a la hora de desconocer toda esta riqueza cultural y teológica que nos dejaron nuestros hermanos en el pasado? Porque hoy muchas iglesias desconocen eso, simplemente no le prestan atención a eso y simplemente lo olvidan como si no hubiera ocurrido nada en 2000 años. ¿Ya? O sea, es ilógico, y a veces me pregunto por qué simplemente la iglesia hace caso omiso, o no sé si es que muchas creo que tienen la tendencia a pensar de que me voy a encasillar aquí y me voy a amarrar y simplemente no voy a ver lo que está hacia adelante, que es donde yo estoy ahora. ¿Ya? O sea, yo veo que en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento hicieron uso del Antiguo Testamento para, obviamente, validar las profecías, obviamente, que se cumplieron en Cristo. Creo que de igual forma nosotros como iglesia deberíamos apoyarnos en todo lo que nos dejó la iglesia, la historia de la iglesia en el pasado, y afirmarnos en eso. Sí, yo creo que ya lo hablábamos cuando hablamos de la historia de la Reforma. Una idea errónea sobre la visión cristiana de la historia ha dado origen a todo eso. Y lo otro es una confusión que hay entre nosotros creemos y confesamos que solo la Escritura es la palabra infalible e inerrante de Dios. Pero también por la misma Escritura creemos que el Espíritu Santo no ha abandonado a la iglesia. Por eso uno de los que nos dice en el Espíritu Santo en la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo ha seguido acompañando a la iglesia. Y el Espíritu Santo ha seguido dando maestros a la iglesia para que la enseñen. Y la enseñanza de esos maestros que el mismo Espíritu Santo ha levantado, no ayer ni antes de ayer, sino en toda la historia, debería ser valorada en su justa medida por la iglesia. Nosotros sí tenemos una tradición, lo que nosotros no consideramos es que esa tradición sea infalible como lo hace el catolicismo romano. Pero sí creemos que tenemos una historia que es valiosa para discernir incluso la orientación hacia el futuro. El pastor Jesús iba a comentar algo. El pastor Odure, usted dijo algo muy importante con relación a los símbolos. De pronto los símbolos nosotros lo entendemos de una forma totalmente diferente como lo veía la iglesia del primer siglo. Un símbolo, alguien lo definió como coger una tabla y si habían dos generales, se partía la tabla. Y había un general que se iba para otra tierra y otro se quedaba. Cuando el general enviaba un mensaje, el otro general que se había quedado, para poder saber si ese mensaje era real, lo que hacía era que el otro general mandaba la mitad de la tabla. Y si esa tabla se unía con la otra, era porque el mensaje que estaba recibiendo era real del otro general. Y lo que dice mi hermano Alex tiene toda la razón. Hoy en día se está recibiendo mucho mensaje, mucha enseñanza, pero no está encajando con la historia que nos dejaron nuestros padres apostólicos y la historia que nos ha dejado la iglesia a través de los siglos. Sí. Bueno, por último, quería recomendarles un libro sobre el tema, porque no vamos obviamente a tratar todos los aspectos, solamente programamos 4 partes de esta enseñanza, pero es de Geoffrey Thomas, El Espíritu Santo. Hay otro libro muy bueno también
de Edwin Palmer que se llama El Espíritu Santo. Les recomendamos que los consigan y los lean. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios.